Bueno, espero que anden realmente bien y si no andan bien espero poder ayudarlos un poco. Bueno, poder en estos 10 minutos, 15 minutos que me brindan de su atención, relajarlos un poco con un buen Minecraft de fondo. Que es tranquilo, relajado, no tiene tanto llamativo, un descanso visual del frenético mundo que nos rodea. Bueno, como les iba a decir. Como habrán visto en el título del canal, hablaremos del odio. ¿Qué es el odio? Bueno, es todo sentimiento que genere un rechazo y desagrado intenso sobre la persona. Particularmente el odio es un tema muy central en los procesos históricos, ya que muchas guerras entre naciones o entre culturas se dan gracias a este mismo sentimiento. Por ejemplo, los Tutsis y los Urupo, bueno, no me sale pronunciarlos, pero es una tribu en África donde muy tristemente siempre hay conflictos, ya que estos tuvieron un odio cultural que se generó desde la era colonial. No nos vamos a centrar tanto en si la era colonial fue buena o mala, pero lo importante acá es destacar es el odio intenso que se generó de una tribu hacia la otra que de forma natural no existía o si existía era más pequeños altercados que no tenían mucho más que explayar y ahora es tristemente una masacre étnica de ambos lados porque ninguno es bueno. Recuerden, en la historia no hay buenos ni malos, solo hay intereses que la componen. Eh, bueno, siguiendo sobre eso, les voy a dar un mini, breve, cambiando el tema, que les diré un minuto cómo seguiré acá en el mundo de Minecraft este que todos deben pensar que yo lo único que hago es minar, no, voy a hacer una mini casita. Si es que no se me hace de noche, uy, ¿por qué lo topé acá? Si no se me hace de noche, en el bioma de la nieve. Bueno, como le decía. ¿Por qué el odio? El odio. ¿Por qué eh, el odio es fundamental en los procesos históricos, ya que yo le hago una pregunta, le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si su país, que seguramente debe tener algún conflicto histórico, alguna pelea histórica por algún suceso en el pasado, México con Estados Unidos, Venezuela con Guyana, Ecuador por el tema, por la guerra que tuvo hace muy poco con Perú, hace unos 20, 30 años atrás, y sucesivamente así. Si yo le planteo de que Perú, o en el caso de Ecuador y Perú, usted como ecuatoriano, Perú es el bueno absoluto y ustedes son el malo, ustedes saldrían a atacar, obviamente, porque hay que defender a su país. Bueno, eso es aunque eso sí es nacionalismo, eso es un odio que se le genera, que se culca desde muy chico, como estuvimos hablando sobre, particularmente sobre la manipulación de los medios, de las instituciones de educación sobre las personas, se genera siempre un odio hacia la cultura que supuestamente jodió al país, al joven país o al país que uno representa, que uno forma parte. ¿Por qué es esto? Porque a los estados les sirve generar un odio a su vecino rival. Porque los estados, aunque se lleven muy bien, realmente jamás terminan de eliminar su diferencia. Siempre van a tener problemas políticos. Por ejemplo, eh, si Argentina tiene un gobierno de derecha y no sé, por ejemplo, Paraguay un gobierno de izquierda o viceversa, siempre se van a formar conflictos o choques sobre estos mismos. Obviamente no nos vamos a meter en el tema político actual, simplemente voy a dar un ejemplo. Entonces le conviene hasta cierto punto a los diferentes estados formar esa riña entre culturas, decir, ah, no, pero vos hiciste esto o aquello, que tal vez ya para esta altura ya no tiene ningún sentido, pero ya desde muy jóvenes se nos inculca ese odio
hacia el país extranjero. Y más si sos de una frontera, le conviene a un país tener a la población como enemiga de la otra. Ahora, con este concepto, imagínense ustedes su propio país. No, seguramente cuando ustedes fueron a la educación básica le dijeron, no, este país es tu enemigo, o este nos hizo esto, o nos quitaron aquel territorio, que tal vez, si lo mirás englobadamente, no es tan así, pero igualmente el sentido de pertenencia y nacionalismo, como yo lo he dicho en el video pasado, genera una impronta a la bronca. Eso sería en lo macro en la historia. Ahora, ¿por qué hay odio entre personas? ¿Por qué surge esto? Bueno, dando una opinión objetiva, una opinión mía propia, no necesariamente tengo que tener razón y tampoco la voy a tener porque cada uno va a tener su opinión diferente y eso está totalmente bien, ya que todos somos seres humanos y tenemos opiniones diferentes de las cosas. Esto se da gracias a que la sociedad está formada para ver a uno como enemigo. También el humano, como somos hasta cierto punto animales, está formado biológicamente para eso. Vos tenés que ver a una tribu rival como tu enemiga, porque si no, ellos te van a aprovechar y te van a matar. Es un instinto de defensa, pero se va al extremo. La sociedad ha impulsado ese instinto de defensa al máximo esplendor, traduciéndolo a cosas más cotidianas. Por ejemplo, si vos no sacas mejores notas que aquel, la profesora va a tener favoritismo y te va a desaprobar, por ejemplo. O tenés que ser como Funalito, cosas así. Y eso genera dentro de la micro que nosotros ya nacemos con ese instinto de defensa, de tener que ser mejor que aquel, porque si no soy mejor que aquel, él me va a ganar y él me va a matar en el sentido social de las cosas. No puedo tener tanta mala suerte, se me cae granizo. Por eso la sociedad ya de por sí fomenta y el Estado, obviamente, como le conviene, porque como ya hemos hablado, le conviene, impulsa esto, como por ejemplo el alumno de la semana o el alumno de mes, generando también una competitividad que realmente no es sana en ningún sentido, desde la muy pronta edad. Seguramente cada uno, yo tengo mis ejemplos también. Uy, creo que ese truco no funcionaba en estas versiones. Se sintió presionado para poder tener mejores notas que otro. Depende de cada sistema educativo, depende de cada uno, pero la alta competitividad para sacar alumnos lo más posiblemente influenciables, porque el sacar nota es algo tan subjetivo que sí o sí tenés que estar en el 100% de acuerdo con los docentes, y aparte de que lográs tener ese control, ese dominio sobre el alumno, de remate generás un adoctrinamiento mucho más fácil cuando éste entre o en su época adolescente, que naturalmente los adolescentes entran en una época de rebelión ya que tienen que comenzar a formar su propio proyecto de vida, pero eso permite que estos se acondicionen a un futuro mucho más práctico. Y otra cosa, recuerden algo, el Estado no le conviene subversiones a ningún Estado. Habrá estados más democráticos que otros, pero ninguno le conviene. Pero esto igual no es una crítica a la institucionalidad de las cosas, simplemente es una forma de mostrar cómo el odio está en una u otra manera, pero enfocado en diferentes situaciones. Acá particularmente, aunque parezca que simplemente quieren sacar mejor nota, si vos estás en ese tipo de competitividad con otra persona, te va a dar bronca que esa persona sepa tal cosa cuando vos te esforzaste para tal otra. Y recuerden, el odio es una emoción bastante generalizada, puede haber enfoques mucho más específicos, como la envidia o el resentimiento. Son, aunque no sean la misma emoción, aparte de ese núcleo. Y otra cosa, el humano tiende a eliminar lo que no conoce o lo que desprecia o lo que considera que es superior a sí mismo, porque cuando uno ve un enemigo va a tender a destruirlo en la mayoría de las veces, casi en el 100%.
Bueno, espero que se haya entendido bien el concepto del odio, que es un concepto de puede ser macro, micro, porque puede ser entre las naciones o puede ser entre personas, que es un sentimiento de desprecio o de ataque, por decirlo así, hacia uno y realmente lo percibís como un enemigo tuyo, porque si yo sí, o las comidas, bueno, tenés desprecio por las comidas que no te gustan realmente, sentís desprecio por eso, no es tanto un odio, pero por ejemplo, vos si sentís odio, tal vez por una ideología, porque realmente vos la sentís como una enemiga a tu propia ideología. Y como lo sentís como un enemigo, vos lo ves como una potencial competencia que arruina tus intereses. Por eso uno va a tender a querer eliminar a esa amenaza. Ahí proviene el odio, el querer eliminar a la amenaza, que tal vez existe, porque puede darse que haya amenazas que uno deteste porque la están jodiendo su propia vida y da bronca, o tal vez no existe y tal vez imaginaria como puede pasar con naciones. También, tal vez hay casos donde naciones enteras se dedican a joder a una, pero realmente eso no suele pasar y si pasa habría que ver todo el enfoque global. Espero que se me haya entendido bien. Mm, espero que se haya entendido bastante bien y si no es así, acepto cualquier crítica con tal de mejorar lo mejor posible. Muchas gracias a los que se quedaron en el final del video, realmente se los agradezco y cuídense mucho.